Primero comenzaré hablándoles sobre el autor de este libro de la era de la información. Justamente hablo de Manuel Castel. Él nació en Ellín, España, en el año 1942. Estudió ciencias económicas en la Universidad de Barcelona. Además fue un activista estudiantil durante la dictadura del general Franco. Luego de esto huye a Francia, donde se licenció en la Sorbona. Él es un sociólogo urbano que desarrolla una nueva visión del concepto ciudad relacionado con la aparición de las nuevas tecnologías de la información. Entre sus obras más destacadas están Problemas de investigación en sociología urbana en 1971. También está La era de la información, que es una trilogía que comenzó en el 2001, de la cual justamente vamos a mencionar. Y también otra obra muy resaltante sería Comunicación y poder en el 2009. Aparte de estas obras, también él ha publicado numerosos artículos en español, inglés e incluso francés. Les vamos a hablar sobre el libro La era de la información, el volumen 2, que es el poder de la identidad, exactamente el capítulo 5, el estado impotente. Este capítulo del libro de Castel nos muestra cómo el poder del Estado-nación está siendo debilitado y socavado por otras concentraciones de poder. Estas concentraciones de poder son los tratados de libre comercio, la globalización de la economía, los medios de la comunicación, las organizaciones supranacionales, las empresas multinacionales y el crimen organizado. Estos son los focos de poder que compiten con el Estado-nación por el control político, social, territorial y económico. Como ya sabemos, el Estado es una concentración legítima de fuerza que se ejerce sobre las personas que habitan una parte del territorio y sobre la totalidad del territorio, los cuales se ven vulnerados por estas concentraciones de poder y que al parecer por momentos se imponen. El núcleo transnacional de las economías nacionales. Se dice que existe una interdependencia de los mercados financieros y divisas de todo el mundo. Los dólares, yenes y divisas europeas son las únicas medidas que pueden mantener cierto grado de estabilidad en la inversión y en los comercios globales, mientras que el resto solamente quedan para fines prácticos. Si el tipo de cambio es sistemáticamente interdependiente, también lo son las políticas monetarias, y si las políticas monetarias siguen cierta coordinación supranacional, también lo hacen los tipos de interés preferencial y las políticas presupuestarias. De ello se deduce que los estados-nación individuales están perdiendo y perderán el control sobre elementos fundamentales de sus políticas económicas. De hecho, esto es algo que ya sucedió en los países en vías de desarrollo en la década de los 80 y en los países europeos durante los comienzos de los años 90. En este punto del análisis resulta útil observar la evolución de las finanzas de los gobiernos en el periodo de aceleración de la globalización de las economías nacionales entre los años 1980 y comienzos de los años 90. Se hizo una evaluación a los 4 países que están observando, Estados Unidos, Reino Unido, España y Alemania, y se pudo obtener los datos que se encuentran en la tabla. La relación de la deuda externa y el crédito neto exterior con el PBI, las reservas de divisas de los bancos centrales, los gastos del gobierno y las exportaciones de los países muestran en términos generales una dependencia creciente de los gobiernos de los mercados de capital globales. En general, el entrelazamiento de las economías nacionales y la dependencia de las finanzas de gobierno de los mercados globales y del crédito exterior ha creado las condiciones para una crisis fiscal internacional de los estados-nación, incluidos los más ricos y poderosos. La globalización y el estado de bienestar. La globalización de la producción y la inversión también amenaza al estado de bienestar, un elemento clave en las políticas del Estado-nación en el medio del siglo pasado y probablemente el componente básico de su legitimidad en los estados industrializados, pero tiene un punto negativo y un punto positivo. Resulta más contradictorio para las empresas operar en los mercados globalizados e integrados mientras experimentan importantes diferencias en sus costes y prestaciones sociales, y en el lado positivo se podría decir que las empresas, debido a la tecnología de la información, pueden localizarse en muchos lugares diferentes y seguir enlazadas a las redes y mercados globales de producción. Redes globales de comunicación, audiencias locales y reguladoras estatales.
A lo largo de la historia, el control de la información, el entretenimiento, las opiniones e imágenes ha sido el instrumento de sostén del poder estatal, que se perfeccionaría en la era de los medios de comunicación de masas. En este ámbito, el Estado-Nación se enfrenta a tres importantes retos interconectados. El primero es la globalización y el entrecruzamiento de la propiedad. El otro es la flexibilidad y la penetración de la tecnología. Y por último, la autonomía y la diversidad de los medios de comunicación. En general, la globalización de los medios y de la comunicación electrónica equivale a la desnacionalización y la desestatificación de la información, siendo las dos tendencias inseparables hasta el momento. Un mundo sin ley. La globalización transforma profundamente los procesos de gobierno y los paraliza en muchos casos. Esta es una tendencia crucial que se reconoce con tanta facilidad como se hace caso omiso a sus consecuencias. Una tendencia tan crucial en nuestra comprensión de la crisis actual del Estado-Nación es la vinculación global del crimen organizado, su condicionamiento de las relaciones internacionales, tanto económicas como políticas, debido a la escala y al dinamismo de la economía criminal. La persecución de estas tendencias en los estados nacionales se produce en tres dimensiones. La primera es toda la estructura del Estado, está penetrada por vínculos criminales. 2. Las relaciones internacionales entre los Estados-nación en muchos países acaban dependiendo de la buena o mala colaboración en la lucha contra la economía criminal. 3. Los flujos financieros de origen criminal, cada vez más importantes, son elementos clave para estimular o desestabilizar economías nacionales enteras. El Estado-nación en la era del multilateralismo. El periodo posterior a la Guerra Fría fue caracterizado por una interdependencia multilateral creciente entre los Estados-nación. Esto fue debido a tres factores. El primero, la disolución de los bloques militares construidos en torno a las dos superpotencias. 2. La espectacular repercusión de la nueva tecnología en la guerra. 3. La persecución social del carácter global de los desafíos de la humanidad debido al mayor conocimiento e información, como en el caso de la seguridad medioambiental. El multilateralismo se convierte en un foro de debate y en un ámbito de negociación, más que en una herramienta para ejercer la responsabilidad colectiva. El gobierno global y el superestado-nación. Una explicación sintética del impulso renovado de la integración europea se diría que es el resultado de un alineamiento entre dos tipos de intereses. Los de las grandes firmas europeas que pugnan por superar las ventajas competitivas y percibidas en relación con el capital japonés y estadounidense, y los de las élites estatales que tratan de restablecer al menos aparte de la soberanía política que han perdido de forma gradual en el ámbito nacional como resultado de la creciente interdependencia internacional. En ambos supuestos, ellos buscaban la reconstrucción del poder estatal basado en la nación a un nivel más elevado, un nivel en el que podían ejercer cierto grado de control sobre los flujos de riqueza, información y poder.